capítulo 5, versículo 15 al 17. Dios nos está hablando. Y Dios nos ha estado hablando acerca de su sabiduría. Dios es un Dios sabio. ¿Cierto que sí? Dios es un Dios sabio. Y en el texto nos dice la palabra de Dios que nosotros los creyentes tenemos que mirar cómo estamos viviendo nuestra vida. Y nos comienza a decir el Señor que miremos cómo estamos viviendo nuestras vidas. No como necios, sino como sabios. ¿Cuántos quieren vivir como sabios? Y luego nos habla en el versículo siguiente, 16, que los sabios aprovechan bien el tiempo. ¿Qué hacen los sabios? Aprovechan bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son? Son malos los días. Sí, los días, estuvimos hablando en la cena del Señor el miércoles, están gobernados por un espíritu maligno y el tiempo es malo. El tiempo es, la gente utiliza el tiempo para las cosas malas, para hacer daño. Por eso los hijos de Dios necesitamos sabiduría para aprovechar el tiempo. Estuvimos hablando de redimir el tiempo. Wow, qué bendición. Y hoy nos vamos a enfocar en esta parte, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de quién, del Señor. Nos dice entonces la Escritura en esta serie que estamos viendo de vivir sabiamente, que la persona sabia lo va a mostrar aprovechando bien el tiempo, pero también una persona sabia va a demostrarlo en conocer y hacer la voluntad de Dios. Conocer y qué más, y hacer la voluntad de Dios. Es importantísimo. Veo mucho movimiento. ¿Algo pasó? ¿Cómo? ¿Un carro se estrelló? ¿Ah? ¿Ah, se prendió? Bueno, dejémosle eso a las autoridades competentes. Nosotros no hacemos mucho yendo y saliendo de aquí. La verdad, dejemos de ser, pues si no tenemos nada que aportar allá, nuestra oración. ¿Les parece? Pero si no tenemos nada que ir a hacer por allá, pues yo creo que tranquilicémonos y escuchemos la palabra de Dios. ¿Cierto? Más, como dicen por ahí, ¿para qué nos vamos a ir allá a aterrar? ¿Sí? ¿No? Oremos, levante su mano y diga: Padre Celestial, pedimos tu protección sobre los conductores, sobre también los ocupantes de los carros. Pedimos, Señor, que sea liberado este sector de accidentes, de tragedias. Y desde aquí, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Volvamos entonces. Conocer y hacer la voluntad de Dios. Si hay un tema vital para los hijos de Dios, es esto. Si hay algo clave en la vida de un ser humano que ama a Dios, es conocer y poder hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de ello, entonces estamos hablando justamente, ya lo dije, sigamos. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Hay personas que cuando son creyentes comienzan a tener formas equivocadas de conocer la voluntad de Dios. Entonces hay veces la gente le pregunta a uno: pastor, yo quiero saber la voluntad específica de Dios. Por ejemplo, los jóvenes, ¿con quién me voy a casar? ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios que me case con esa persona? Cuando está la persona a punto de desarrollar una carrera, ¿es la voluntad de Dios que estudie esa carrera o que no estudie esa carrera? Cuando una persona está frente al llamado ministerial, ¿es la voluntad de Dios que yo le sirva a Dios en el ministerio o que no le sirva?
Pastor, ¿es la voluntad de Dios que yo me vaya de la ciudad o que no me vaya? Y las personas me preguntan a mí. Pues yo quiero responderle a través de este mensaje a todos, de parte de Dios. Porque hay formas equivocadas de conocer la voluntad de Dios. Hay personas, hay veces que por la voluntad de Dios, o las personas comienzan a pensar de que la voluntad de Dios es como una lotería divina, ¿cierto? Que de pronto alguien acertó el número y entonces por eso es que le va bien en la vida. Entonces usted ve matrimonios con una bendición y usted ve matrimonios con su esposo, su esposa creciendo, unidos, perseverando, manteniéndose en el tiempo. Y dice, no, es que la voluntad de Dios estuvo en ellos y ellos seguro sacaron el número exacto de la lotería divina. La voluntad de Dios no es una lotería. Dígame en algo. No es una lotería. La voluntad de Dios es para todos los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Qué tal donde Dios diga, bueno, mi voluntad es que a uno les vaya bien en el matrimonio y a otro les vaya mal? Imagínense qué tragedia. ¿Se está dando cuenta de eso? ¡Qué tragedia! Donde Dios dijera, mire, mi voluntad es que a uno les vaya bien en el matrimonio y a otro el matrimonio, mejor dicho, se le convierta en la gran tribulación. No, sino que comienzan a buscar formas equivocadas de descubrir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tampoco es una experiencia mística. Hay personas que creen que se van a encontrar con la voluntad de Dios de una manera mística, ¿sí? De un movimiento, como lo digo un pastor, ¿sí? Que de pronto tiene un llamado y un día estaba lloviendo y en medio del aguacero se resbaló, y cuando se resbaló se encontró una revista abierta con el país de la India y entonces interpretó que él era misionero para la India. ¿Usted cree que Dios está jugando así? No. Dios es un Dios serio con sus planes. Dios es un Dios serio con sus propósitos. ¿Sí? La voluntad de Dios tampoco es a través de una luz. ¿Sí? Hay veces las personas dicen, si es la voluntad de Dios, hoy al pastor se le va a ver una luz de color rojo en su cabeza. No me pongan eso. ¿Sí? No me pongan eso. Si es otros se van allá. Si es la voluntad de Dios que yo me case con esa persona, hoy se va a ir de jeans a la iglesia y no tiene sino jeans. ¿Sí? Las personas y aún los creyentes están tratando de descubrir la voluntad de Dios de una forma equivocada. La Biblia nos enseña las formas divinas en que Él revela su voluntad. Además de eso, el sabio busca vivir según la voluntad de Dios, porque sólo así puede lograr cosas buenas, de valor y de efecto duradero. Todas las personas que aprenden a vivir en la voluntad de Dios van a lograr cosas buenas en su vida. ¿Cuántos quieren lograr cosas buenas en la vida? Venga. ¿Sí? Los que viven en la voluntad de Dios van a lograr cosas buenas en la vida. Van a lograr cosas de valor, valiosas. Y también los que buscan y hacen la voluntad de Dios van a lograr cosas de efecto duradero. No cosas efímeras, no cosas fugaces, no, sino más bien duraderas, que van a trascender el tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es importantísimo este tema. Yo quiero dejarlos con un testimonio de alguien que logró algo bueno por estar. Gracias, pastor. Bueno, pues primero que todo, darle la gloria a Dios. Si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Y la verdad quiero agradecerle al pastor esta oportunidad que me da, porque anhelé llegar a este momento para poder darle la gloria a Dios. Y la verdad que para llegar hasta acá, ¿cierto? Pues en este momento les habla
Julián, el que conocen, intendente de la Policía Nacional. El pasado viernes tuve la oportunidad de recibir, ¿cierto? De recibir un ascenso en la Policía Nacional. Y gracias. Yo quiero contarles algo y les quiero decir, antes de contarles este corto testimonio, que vale la pena seguir a Cristo. Mire, hace un año más o menos estuve en Bogotá haciendo el curso de ascenso y un día viernes los indígenas tenían bloqueada la vía, no sé si algunos recuerdan, hace un año, tenían bloqueada la vía aquí en varios lugares, aquí en el Cauca, y nos iban a dar un descanso de fin de semana, y ese fin de semana se cruzaba con un retiro espiritual de los que hacemos acá para bendecir a la gente, ¿cierto? Y había un servicio acá con la alabanza y otro servicio en el lugar de, acá en la finca donde hacemos los retiros. Yo quería estar acá. Llevaba un mes sin ver a mi familia, claro, yo quería ver a mi familia, pero también quería servir al Señor. Con unos compañeros habíamos organizado venirnos. El hecho es que nos dijeron, vea, los indígenas van a destapar hoy a las 6 de la tarde, pero mañana a las 6 de la tarde posiblemente taponen. Mis compañeros dijeron, no, nosotros no vamos a arriesgar nuestro curso de ascenso, no vamos. Pues en ese momento tomé la decisión, me fui, busqué un bus. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que pasé para poder llegar acá porque los buses no querían venir a Popayán. Llegué en la mañana, pasamos un fin de semana hermoso, maravilloso, aquí habían grados de niños, estaba mi niña recibiendo grado de la Gran Aventura. Pasamos un día en familia muy bonito el día sábado y el domingo Dios me permitió ir a cantar, a adorar allá en el retiro espiritual. Ese día, antes de salir de acá de Popayán, Bolivariano me dice, no vamos a despachar buses. Yo tenía que estar a las 5:45 de la mañana en la escuela en Cibaté, Cundinamarca, nuevamente formando, y si no, pues iba a tener un problema, ¿verdad? Dios fue tan fiel, hermanos, a las 8:30 de la noche salí de aquí. Ustedes saben, se imaginan los que han viajado a las 8:30 de la noche, viajar desde Popayán para llegar a un lugar en Cundinamarca, luego llegar donde están mis uniformes, cambiarme, luego llegar a la escuela y formar. Les digo que para la gloria de Dios, a esa hora casi que con el corazón en la mano, porque para llegar a la escuela hay un terreno bastante grande, casi con el corazón en la mano, llegué a formar ahí, y claro, yo chicaneaba ante mis compañeros, mi Dios me llevó, mi Dios me trajo, ¿sí? Pero ¿por qué les cuento esto, hermanos? Porque por aquí hay una foto de una fractura, no sé cuántos se dieron cuenta. El 20 de julio, mire, esa es mi clavícula. El 20 de julio me accidenté en una moto, ¿sí? Se me partió la clavícula. Y esto era una posibilidad de que yo no ascendiera, porque pues los militares tenemos que estar bien en todo sentido para poder subir de rango, ¿sí? Y mire, el 20 de julio muchas personas me dijeron, ya no asciendes. Mucha gente me dijo, perdiste tu ascenso por todo lo que has luchado. Y la duda viene muchas veces a nuestro corazón, y yo quiero hoy sincerarme con Dios y con ustedes. En algún momento vino la duda a mi vida, vino la duda a mi corazón. Pero ¿sabe qué fue lo bonito? Que en medio de la angustia, el Señor me trajo a recuerdo ese día, ese fin de semana, hace un año. Y era como si el Señor me dijera, confía en mí, ¿sí? Usted ha hecho algo por mí, quizá no tanto como lo que Dios ha hecho por nosotros, pero recuerde ese día, usted se vino, sirvió, mucha gente pudo estar en el día del retiro. Yo no lo voy a desamparar, y yo quería que hoy darle la gloria a Dios por este testimonio. Mire, en esta fotografía está reunido una cantidad de personas que representan muchísimo. Está lógicamente mi esposa, que ha estado conmigo en estos 15 años de servicio en la policía. Ha tenido que aguantar trasnochos míos, ha tenido que aplancharme, ha tenido que lavarme uniformes, ¿cierto? Soportar mi mal genio cuando quizá llego por un problema del trabajo. Ha estado conmigo.
mis hijos, ¿cierto? Que representan también una bendición de parte de Dios. Y yo sé que los pastores hubieran podido estar ahí, hubieran estado conmigo en la ceremonia, pero mi hermana Diana, mire, ahí está con su hija, acompañándonos. Se fue hasta la ciudad de Tuluá para demostrarme el amor de Dios, porque vale la pena seguir a Dios, vale la pena servir a Cristo, hermanos. Ese testimonio yo quería que ustedes lo supieran y no sé, le disculpa al pastor, le robo otros 2 minuticos, porque yo quiero también testificar algo muy bonito e importante. Ustedes saben que recibí yo el viernes en la escuela, el día de la ceremonia, que también está un poquito más adelante, se alcanza a ver. Yo recibí un sable. El sable militar no es solo un elemento decorativo, sino que también tiene un significado y un símbolo intrínseco, que es el mando, y el militar que lo lleva sabe que es heredero de una tradición y de una gloria histórica nacional. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Qué simboliza el puño del sable? Simboliza verdad. El guardamanos representa el equilibrio, la justicia y la paz. Su hoja invoca la libertad, el cumplimiento del deber y la legalidad de la fuerza en defensa del orden público. ¿Le suena algo eso, hermano y hermana? Es un galardón, todo se lo debo a Él, todo se lo debemos a Cristo. Gloria a Dios, todo se lo debemos al Señor, amén. Nuestros triunfos, nuestros logros se lo debemos al Señor. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, Él cumplirá nuestros anhelos. Por eso es importantísimo lo que estamos hablando, ¿no? Gloria a Dios, felicitamos al hermano Julián, a la familia, se gozan en este triunfo y nosotros también. Y nos sirve para nosotros saber del esfuerzo que uno hay veces hace haciendo la voluntad de Dios. Pero usted se va a dar cuenta que uno, cuando hace la voluntad de Dios en serio, nuestros sueños se van a cumplir, ¿sí? Cumpliendo los de Él, se cumplen los nuestros. Sepa eso siempre, ¿sí? Por eso es importante que usted sepa ahora sí conocer la voluntad de Dios. Usted debe saber que la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios se puede definir de 2 maneras. Primero que todo, hay una voluntad básica de Dios. Es la voluntad general que Dios quiere para todos nosotros. ¿Para cuántos? Para todos nosotros. Esta voluntad es la voluntad perfecta de Dios para todos nosotros, la iglesia. Cada niño, joven, persona, adulto que está aquí, esta es la voluntad de Dios para tu vida. Es una voluntad general, le llamamos. Y esta voluntad básica es la que Dios ha revelado a nosotros, a todos. O sea que no tiene ningún misterio, porque es una voluntad que Dios la ha enmarcado para que todos los que son hijos e hijas de Dios estén ahí, cumpliendo esa voluntad. Esta voluntad básica de Dios también es obvio, ¿no? Así como dicen los muchachos, es obvio que Él quiere que usted la sepa. Hay veces las personas le preguntan, no, la voluntad, Dios parece que escondiera su voluntad, como que no quiere decirme cuál es su voluntad. No, estás equivocado. Dios quiere que sepas cuál es su voluntad. Dios no la esconde, Dios la revela lo más claro posible. Si tú estás atento, te vas a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que nosotros nos distraemos, nos vamos por otros senderos y luego decís, ¿será que esto es la voluntad de Dios? No, la voluntad básica o general de Dios está revelada, ¿sí? Está revelada. Para el que la quiere saber, Dios se la va a dar a conocer. 3, cuando obedeces, este es el punto clave que usted me va a escuchar repetir una y otra vez. Cuando usted obedece la voluntad básica de Dios o la voluntad revelada de Dios, entonces Dios
te va a ir mostrando y te va a ir revelando cuál es la voluntad específica de Él para tu vida. Eso es clave, muy clave. Otra vez, si este va a ser el mensaje para tu vida hoy, téngalo claro. Si tú logras obedecer la voluntad revelada de Dios que vamos a ver ahorita, la voluntad general de Dios, entonces Dios, viéndote esa fidelidad en cumplir su voluntad revelada que es para todos, Él te va a ir revelando su voluntad específica que tiene que ver con el plan particular con tu vida, el plan, ¿sí?, personal que Dios tiene con tu vida. De lo general, Dios siempre va a pasar a lo particular. Lo contrario también es cierto. No esperes saber cuál es la voluntad específica de Dios si tú no obedeces la voluntad básica revelada por Dios. Entonces aquí tocamos un punto bastante serio. ¿Y sabe por qué serio? Porque de aquí depende que su vida viva claramente la voluntad de Dios, o viva el resto de sus días en una confusión de que si es o no la voluntad de Dios. Terrible. Las personas que rechazan la voluntad de Dios o se apartan de la sabiduría de Dios son personas, según la Biblia, necias. Y estas personas van a vivir una vida frustrada, decepcionante y sin ningún resultado. Por eso este tema es vital para nosotros. Ahora voy a nombrarle, porque es un milagro hoy en la predicación que usted pueda recibir lo que voy a entregarle de parte de Dios. Pero yo quiero entregárselo todo. Amén. Colóquemelos todos de una vez, suélteme todo. Mire, la voluntad básica de Dios está revelada y se resume en 6 aspectos. Hay 6 aspectos que es la voluntad revelada o la voluntad básica que Dios quiere para tu vida, para el que tienes al lado, para el que está atrás, para el que está adelante, para los que estamos aquí y para los que escuchen este mensaje a través de los medios. Esta es la voluntad revelada de Dios para tu vida. ¿Sí? Si esta voluntad revelada en tu vida se comienza a manifestar, Dios te va a empezar a revelar la otra voluntad de Él, que es la voluntad específica. Es la voluntad que Dios tiene diseñada para cada vida, para cada persona, para cada creyente. Si nosotros logramos meternos en ser fieles, en cumplir y hacer esta voluntad de Dios, entonces usted se va a dar cuenta que la voluntad específica de Dios va a ser revelada paso a paso, etapa a etapa, y vas a vivir una vida con buenos logros, vas a vivir una vida que alcance buenas cosas, vas a vivir una vida que traiga efectos duraderos en todo lo que hagas. Ahora, téngamela ahí, yo quiero tocar algunas, ¿sí? Entonces la voluntad básica general de Dios para tu vida, uno, es que seas salvo. Esa es la voluntad de Dios, que seas ¿qué? Que seas salvo. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3, del 3 al 4. Dice la escritura, en muchos textos habla de esto Dios, pero quiero sacar uno solo para ilustrarlo. Dice la escritura que, mire lo que dice la palabra. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Dice la escritura que en los postreros días, estos son los postreros días, los últimos días de la iglesia. Estamos en los últimos, hermanos. Estamos en los últimos. Y dice que en los últimos días vendrían burladores. ¿Y qué harían? ¿De qué se van a burlar? Diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? La iglesia dice que Cristo viene pronto. La iglesia dice que viene un juicio final. ¿Dónde está eso? ¿Por qué no pasa eso? Y la gente se burla de los predicadores y se burla de la palabra de Dios.
diciendo: eso de la venida de Cristo es un invento, eso del juicio final es un invento, eso del infierno eterno es un invento. Y han salido burladores que niegan estas doctrinas. Dice: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y entonces son personas que supuestamente han averiguado, investigado, y dicen: no, si huracanes han habido todo el tiempo, diluvios han habido todo el tiempo, terremotos han habido todo el tiempo, guerras han habido todo el tiempo, eso es lo mismo todo, eso no hay nada nuevo. ¿Así? Dios dice que de ese tipo de gente habría en los postreros días. ¿Sabe cuál es la respuesta de esta gente que dice que por qué Dios está retardando su promesa de su venida? Versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, el Señor es fiel. Si el Señor dijo que Él va a venir, va a venir. Si el Señor dijo que va a arrebatar a la iglesia de esta tierra, la va a arrebatar. Él es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor dijo que viene un juicio y una gran tribulación sobre el mundo entero, eso va a pasar. Si el Señor dice que hay un infierno para los que no creen, ese infierno existe. Él es fiel. Pero ¿sabe por qué? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Tiene paciencia Dios. Y dice la Escritura: y aquí está revelada su voluntad, mire, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cuántos? No queriendo que ninguna, no querer, habla de su voluntad. No es la voluntad de Dios que una persona perezca o vaya a la muerte eterna. No es la voluntad de Dios. No es. Dios no quiere eso. Dios quiere que todos sean salvos. Su sangre derramada en la cruz es suficiente para salvar a todos los 7,000 millones de habitantes que viven aquí. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que la gente lo rechaza. Y aunque Dios no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda, dice: Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos se arrepientan de sus pecados, confiesen a Cristo como Señor y Salvador, y que puedan vivir para Dios. La voluntad de Dios es entonces que las personas sean salvas, no que las personas se pierdan. ¿Cuántos dicen amén? Mire, y Dios tiene paciencia. ¿Dios tiene qué? La gente a veces dice: ay, pero el Señor, ¿por qué de una vez no se manifiesta el anticristo? Yo quiero conocerlo. ¿Por qué de una vez, por qué no cae ese meteoro que va a caer, que dice la Biblia? ¿Por qué no ocurre ese terremoto mundial que dice la Biblia que va a ocurrir? Yo quiero ver eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a la humanidad y Dios es paciente, y Él sabe que todavía falta tu familia. Él sabe que falta todavía hijos tuyos, falta familiares tuyos por arrepentirse. Si el Señor ya hubiese venido, ellos hubiesen perdido la esperanza de la salvación. Pero como Él ama también el resto de tu casa, Él no retarda su promesa. Él es paciente porque Él quiere ver a todos los que Él ha ordenado para salvación. Él quiere ver que ellos doblen sus rodillas y confiesen que Jesucristo es el Señor para que sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Él ha detenido el juicio. Por eso Él no ha venido por nosotros todavía, porque Él quiere que todos sean salvos y que procedamos al arrepentimiento. ¿Cuántos le alaban a Él? Él es bueno. La gente a veces le pregunta: la voluntad de Dios es que seas salvo. Y oído, si tú no eres salvo, no le preguntes a Dios por el resto de su voluntad, porque jamás Dios le revela su voluntad a alguna persona que no es salva. Sin salvación, el resto de la voluntad de Dios no tiene sentido. Lo digo otra vez:
Sin la salvación no tiene sentido que Dios le revele su voluntad a una persona. No tiene sentido. La salvación es el fundamento. Si eres salvo, entonces entras en el grupo de los que Dios quiere revelarle su voluntad específica. Si no, el resto no tiene. ¿Para qué? Pensemos un poco. Si una persona no es salva, si no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, si no se ha arrepentido de sus pecados y no se ha entregado al Señor, entonces ¿para qué le va a servir tener un buen matrimonio? Si un día se va a morir con buen matrimonio y se va a ir para el infierno. ¿De qué le va a servir tener unos buenos hijos si un día los hijos se van a morir y se van a ir para el infierno? No sirve de nada. ¿Para qué le va a servir la carrera? Los logros de su carrera, los ascensos de su carrera, ¿para qué le van a servir si no es salvo? Porque aún a través de esos logros, tal vez la persona se vuelva más orgullosa, más prepotente y al final termina en el infierno eterno. Esa es una explicación de que la voluntad de Dios general es que seamos salvos. Y siendo salvos, entonces Dios dice: ahora que estás en este grupo, yo quiero irte revelando la voluntad y el plan que yo diseñé antes de que tú caminaras en esta tierra, y te voy a ir revelando etapa a etapa quién eres tú, qué debes hacer y qué debes conquistar para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? 2. La voluntad de Dios para todos nosotros es que seamos santos. Gracias por ese amén solitario. Que seamos santos. 1 Tesalonicenses 4:3. Dice la palabra del Señor así: pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y Dios responde: que tú te santifiques. Santificar significa irse separando de todo aquello que nos hace daño, ¿cierto? Santo, ser santo significa pedirle a Dios que purifique nuestros corazones, como lo cantaba ahora Gabriela. Purifícame, límpiame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Cuando nosotros necesitamos que Dios santifique nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, y entonces cuando yo cumplo la voluntad de Dios de buscar esa santificación, esa limpieza, esa pureza, entonces Dios dice: ahora prepárate, porque te voy a revelar la específica, la que todo el mundo busca. La mayoría de creyentes buscan la específica, pero no buscan obedecer la que ya está revelada, y así no es el orden de Dios. Y ahí nos da un ejemplo. Un ejemplo de santificación es que se aparten de la fornicación. La palabra fornicación significa impureza sexual. Entonces, dice Dios: comiencen a purificarse, comiencen a arreglar su camino. Entonces, el que esté fornicando, deje de fornicar. Esa es la voluntad de Dios para tu vida inicialmente. Porque hay personas que vienen a preguntarle, estando en fornicación: pastor, ¿será que esta es la voluntad de Dios, que yo me case con ella? Entonces, respuesta: la voluntad de Dios para tu vida en este momento es que dejes de fornicar. Esa es la voluntad de Dios. No, pastor, usted no me entendió la pregunta. La voluntad es: yo me tengo que casar con ella. Otra vez le explico. La voluntad en este momento de Dios es que dejes de fornicar. Y cuando tú dejes de fornicar y te vayas santificando, entonces Dios va a empezar a revelarte si es la voluntad específica de que tú te cases con esa persona. Así funciona el reino de Dios, ¿sí? Por eso es tan importante conocer la voluntad revelada de Dios. La impureza sexual, tenemos que apartarla, alejarnos de ella lo que más podamos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la voluntad de Dios. 3, la voluntad general de Dios es que nosotros seamos personas sometidas.
Necesito un amén por ahí, al menos. Eso, gracias. Ayúdenme. Que seamos creyentes sometidos. Primera de Pedro 2, dice la escritura, por causa del Señor. ¿Por causa de quién? O sea, por el testimonio que nosotros damos delante de los demás del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Versículo 15, ¿sí? Bueno, leamos todo, el 14 también. Y ya los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta que la voluntad de Dios está revelada? La voluntad de Dios es que seamos sometidos, que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 13 otra vez. En la voluntad de Dios es que por causa del Señor nos sometamos a toda institución humana. ¿Cuáles son las 3 instituciones que Dios estableció en la raza humana? Primero, la familia. Dios quiere que haya sometimiento en la familia. Esa es la voluntad de Dios. Y espérenme, porque eso no aplica solamente a la mujer. El hombre también es llamado a someterse mutuamente a la mujer. Que seamos sometidos, ¿sí? Que los hijos se sometan a sus padres. Esa es la voluntad de Dios. 2, otra institución es la iglesia. Dios fue el que se inventó la iglesia, fue Cristo el que la originó. Y es una institución. Y entonces Dios quiere que los creyentes estén sometidos a sus pastores. Uy, esos amenes tan poquitos me ponen nervioso. Dios quiere que los creyentes sepan que los que estamos aquí en el altar predicando no nos pusimos nosotros mismos. Fue Dios el que nos escogió, nos eligió, y Él quiere que haya sometimiento en su casa. ¿Sí? Sometimiento. Las personas hay veces les cuesta entender este principio, y esto es un principio general. Dios quiere sometimiento. Y la tercera institución es que Dios nos habla de que nosotros debemos someternos a la institución del gobierno. Dios fue el que estableció los gobiernos. Dios permite los presidentes. Dios pone reyes y quita reyes. Dios permite. Y dice que nosotros como creyentes tenemos que practicar el sometimiento con lo que está ocurriendo con el gobierno. Entonces un creyente no puede decir: a mí no me importa la política, a mí no me importa el gobierno, a mí no me importa Colombia. No. Digo, yo soy creyente y amo mi nación. Voy a orar por mi nación y voy a someterme en oración para que Dios bendiga a los gobernantes. Y si Dios me permite, voy a ser parte del equipo de trabajo que va a colocar a los siguientes gobernantes de Popayán, del Cauca y de Colombia. Dígame amén. Voy a trabajar por mi nación. Y entonces nos damos cuenta que esa es la voluntad revelada de Dios. La otra vez vino un joven que estudia teología. Pastor, si hubiese sido la voluntad de Dios que la iglesia estuviera en el gobierno, la hermana Betty hubiese ganado las elecciones. Y yo le dije: mire, hay muchas cosas que son la voluntad de Dios y todavía no se llevan a cabo aquí en la tierra. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. ¿Eso está ocurriendo? No, porque la gente tiene capacidad de decisión. La gente o rechaza el evangelio o lo acepta, rechaza a Cristo o lo acepta. Dios no está manipulando nada. Dios, su grandeza y su majestad se ve en que nos da libertad para decidir. Ahí es donde se ve la grandeza de Dios, siendo quien Él es, dejarnos a nosotros en libertad para tomar decisiones. Y el que va a ser salvo lo va a hacer porque el Espíritu Santo obró en su corazón y él tomó la decisión correcta de entregarse a Cristo Jesús.
El que es santo sabe que quiere agradar a Dios y debe apartarse de la inmoralidad, y entonces va a cumplir la voluntad de Dios. El que es sometido sabe que por causa del Señor Él lo hace para honrar a Dios, y a través de eso cumplimos la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele aplausos al Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. 3, 4. La voluntad de Dios es que seamos sufridos. Esta parte no le gusta. Y si no te gusta la voluntad revelada de Dios, no podemos ser injustos en pedirle la voluntad específica. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:17, dice la escritura así: porque mejor es que sufras o padezca haciendo el bien, oído esto, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En otras palabras, el apóstol está diciendo que si la voluntad de Dios es que sufras haciendo el bien, porque las personas dicen, ¿por qué será que sufren los que hacen las cosas buenas? ¿Por qué sufre un hermano que le sirve a Dios y tiene una enfermedad? ¿Por qué sufren las personas? Dice, ¿por qué sufren los buenos? ¿Por qué más bien? Sí, ¿por qué tiene un cáncer un hombre de Dios que es íntegro, que es santo, que está obrando y está promoviendo la obra de Dios? Y en cambio un hombre que le pega a su mujer, un hombre que deja abandonado a sus hijos, un hombre que mantiene perdiendo su vida en diferentes placeres de este mundo, está sano. Respuesta: Dios es soberano. Dios es soberano, y si la voluntad de Dios es que tú sufras, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Si la voluntad de Dios es que sufras haciendo el bien, hay que aceptarlo. Y no te sueltes. Y tienes que ser una iglesia valiente. Prefiere sufrir haciendo el bien que sufriendo haciendo el mal. Prefiera. Que no lo quieren por ser creyente, súfralo para la gloria de Dios. Que tus padres no te quieren, que te quieren desheredar por ser creyente, súfralo para la gloria de Dios. Que tus compañeros de trabajo no te quieren, no te aman, no te respetan, súfralo para la gloria de Dios. Porque cuando tú sufres haciendo la voluntad de Dios, Él, dice la escritura, te va a perfeccionar, te va a volver un creyente sólido, te va a fortalecer, y Él va a cumplir su propósito en ti. ¿Tanto le dan aplausos al Señor? Sufrir hace parte de nuestras vidas, y tenemos que ser una iglesia sufrida en algunos aspectos, porque esa es la voluntad de Dios. Hay veces nosotros los padres no queremos que nuestros hijos sufran, y eso es una parte buena y mala. Recuerde cuando a nosotros nos soltaban nuestros padres en medio del barrizal, y nos soltaban en medio de la tierra, y cuando llegaba uno tenía un gusano de tierra en la boca, y uno, ¡ay, el niño! Hoy en día, hermano, cogen a los niños y los quieren meter en una cosita de cristal. ¿Y sabe qué le decían a uno los médicos de antes? Decían, eso de comer tierra es bueno. ¿No es que así se le suben las defensas? Ahora no vaya a estar dándole, ¿no? Dice, no, el pastor tuvo una revelación. No, vamos a darle gusanitos con tierra. No, expóngalo. Exponga a sus hijos al sufrimiento, expóngalos. ¿Para qué, pastor? Para que se vuelvan fuertes. Expóngalos a aguantar hambre cuando ellos vayan y chillen y hagan ese escándalo por hambre. No, dígale, cálmese. Tenga paciencia, aguante que usted puede. Hay mamás que se les olvidó que ellas son las que mandan y dejan mandar a sus hijos en la casa. ¿Oh? ¿Sí? Ay, no, que no hay que sacarlos en el sereno, porque si no, expóngalos al sufrimiento y dígales por qué lo hace, por amor a ellos.
¿sí? Cuando están enfermos, cuídelo, claro. Cuando esté enfermo, cuídelo, protéjalo, sí, todo lo que hay que hacer con ellos, sí. Pero cuando estén sanos, expóngalo al frío, expóngalo al calor, expóngalo al hambre, expóngalo, porque así estás formando carácter. Yo sé que esto no les gusta a ustedes porque la psicología moderna no habla de eso. Por el contrario, no le diga ni una palabra que pronto, no. Si la voluntad de Dios es que ellos se formen más fuertes, que así sea. Que así sea. Mi hija acabó de darle sufrió la pérdida de su mascota. La queríamos esa mascota y se la robaron justo a ella porque ella es la dueña. Se preparó 4 meses para ir a representar al Cauca en la liga de natación. Un esfuerzo que hizo la mamá y ella para ir donde el profesores, clases personalizadas, inversión de tiempo, de dinero y todo. Y justo cuando tenía todo comprado, tiquetes, todo, faltando 4 días, le dio apendicitis. Ella decía que le dolía más todo el esfuerzo que había hecho por prepararse para ir a ganar que el mismo apendicitis, porque eso golpea la parte emocional del logro. Y yo le dije: tranquila, mami, estoy llorando, ¿sí? Estoy llorando. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tú aprendas que esta vida uno sufre y no todo lo que uno quiere se logra en el tiempo de uno. Pero Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene un tiempo para todo. Este no era, pero viene un tiempo que es el de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, que seamos cuarto, que seamos agradecidos. La voluntad de Dios, dice la Escritura, 1 Tesalonicenses, rápido, por favor. Dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? La voluntad revelada de Dios es esa, que seamos agradecidos. Si nosotros no cumplimos, hermano, con la voluntad revelada de Dios, no espere que Dios le revele la específica, porque la específica le va a hacer daño. La específica no la va a llevar a un buen ambiente. Que seamos agradecidos, ¿sí? Todos los días tenemos motivos y razones para agradecerle al Señor, ¿sí? A pesar de que hay días malos, días difíciles, no se olvide el ejercicio de darle gracias al Señor. Señor, gracias. Yo hay veces, le soy honesto y desde aquí se lo digo, a mí no me salen tampoco las cosas como yo hay veces quiero. ¿Sabe que yo estoy orando por 4 cultos el día domingo, y que cada culto hayan 800 personas en este lugar? Pero no lo he logrado, llevo 20 años. Llevo 20 años orando, porque yo también quiero que la gente se salve. Los deseos de Él son mis deseos. No lo he logrado, y no crea, yo digo: Señor, yo tengo más para dar. Yo hay veces me veo así como amarrado. Yo le digo: Señor, yo tengo más. Aprovechame, le digo al Señor. Úsame, Señor, yo tengo más. Yo puedo predicar 4 cultos. Tráeme la gente, yo lo predico. Yo tengo más. Pero ¿sabe? Siempre agradecerle a Dios y recordar que hace 20 años no había ni uno solo en esta iglesia, y que por la gracia de Dios ahora hay muchas personas que han sido salvas. Y a pesar de que falta que se cumplan unos propósitos, es mejor agradecer por lo que Dios ya nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Te agradezco por esta familia, te agradezco por esta otra, te agradezco por este otro hermano, te agradezco. Y esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos y que no nos enfoquemos en lo que falta. Amén. Y sexto, la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo.
Eso lo vamos a ver en Efesios 5, del 17 al 18. Ahí mismo en el texto que estamos viendo y que vamos a transicionar en el siguiente dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Versículo 18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es llenarte de su presencia. La voluntad de Dios no es que seas un creyente vacío, un creyente con faltantes, no. La voluntad de Dios es llenarte. Por eso es 50 días de fuego. En esos 50 días de fuego vamos a orar por una llenura del Espíritu Santo, para que Dios levante una iglesia llena de su presencia, familias llenas de su presencia, esposos llenos de la presencia de Dios, esposas llenas de la presencia de Dios, hijos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la voluntad de Dios. Por eso usted no puede agarrarse a dudar. Y dice: ¿y será que el Señor quiere llenarme o no me quiere llenar? No. Ay, ¿será que el Señor quiere que yo me aparte de este pecado o no? No diga eso. La voluntad de Dios es que usted sea limpio, sea santo. ¿Sí? Usted no se puede agarrar a pedirle señales ahí a Dios. Dame una señal, Señor. Si tú quieres que sea lleno del Espíritu Santo, Señor, mándame una paloma al lado de mi ventana y que me pique 3 veces en la ventana. No necesitas señales para eso. Eso, en otras palabras, Dios quiere llenarte. Todo lo que usted ve ahí es la voluntad perfecta de Dios para tu vida. La voluntad perfecta de Dios. Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que seas santo. Dios quiere que seas sujeto. Dios quiere que seas sufrido. Dios quiere que seas agradecido. Y Dios quiere que seas lleno de su presencia. No hay duda, no hay incertidumbre. Hay que tener fe y cumplir esa voluntad de Dios. Ahora sí, denme más tiempo, porque ahora empiezo a hablarles de la voluntad específica de Dios. Oh, pastor, yo quería llegar a esa. ¿Usted por qué se demoró tanto en explicarme la otra? Por la sencilla razón que si usted no obedece la voluntad revelada de Dios, es muy probable que Dios no le revele la voluntad específica. ¿Por qué? Porque hay un principio de fidelidad. Si usted es fiel en lo que ya le fue revelado, entonces va a poder ser fiel en lo que Él todavía no le ha revelado. Dígame en algo. Es así. Entonces, cuando hablamos de la voluntad específica de Dios, estamos hablando de esa dirección del Señor en la vida de los creyentes individuales. Oh, qué bendición este mensaje, hermano. ¿Sí? Qué bendición. ¿Sabe qué significa la voluntad específica de Dios? Aunque su voluntad para cada creyente no se encuentra revelada en la Biblia de una forma, de pronto usted no va a abrir la Biblia y no va a decir: uy, aquí no está el nombre mío, aquí no está el nombre de Ari, aquí no está el nombre de Julián. Ahí no dicen esos nombres. Y aunque no esté revelada la voluntad, los principios generales para entender su voluntad específica sí están ahí. Y esa es la que Dios hace fluir cuando la iglesia cumple su voluntad general y revelada. Ahí es. ¿Sí? Mire, además de eso, las formas de revelar su voluntad van aumentando a medida que creces de bebé a un creyente maduro. A medida que usted crece espiritualmente, por eso es una bendición crecer espiritualmente. A medida que una persona crece espiritualmente, las formas en que Dios revela su voluntad van de aumento en aumento. Entonces hay una forma en que Dios le revela su voluntad a los que son bebés espirituales.
Hay otra forma en que Dios le revela su voluntad a los que son jóvenes espirituales. Y hay muchas formas en que Dios le revela su voluntad a una persona que es madura espiritualmente. Vale la pena crecer. Vale la pena que no te quedes ahí en ese estado espiritual. Porque a medida que creces, vas a ir conociendo más y más claramente y específicamente la voluntad de Dios para tu vida. Y es una bendición vivir en la voluntad de Dios. Es una misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, empecemos. Ahora suélteme otra vez el otro. Suéltemela. Hay 6 formas en que Dios revela su voluntad específica. Y yo he orado al Señor. Y yo te animo a que tú te unas a mi oración. Porque estas 6 formas van a venir para revelarte la voluntad específica de Dios. ¿Sí? Deme tiempo, por favor. ¿Sí? Primero, empecemos por los padres. En la palabra de Dios nos muestra, hermano, que cada vez que Dios iba a revelar la voluntad específica de un bebé espiritual o de un niño, se la revelaba a través de los padres. ¿A través de quién? De los padres. Y aquí entramos en el plan de Dios. Hermanos amados, es padre o madre que estás aquí y que van algún día a hacerlo. Tú tienes que saber que si tú estás metido con Dios, Dios te va a revelar la voluntad para tus hijos. Te va a revelar la voluntad. Él no le puede revelar todavía esa voluntad a tus niños porque ellos son pequeños. Ellos no van a entender. Ellos no van a comprender. Por lo tanto, Dios ahí al que se va a proveer, el Señor se va a proveer es de los padres. Por eso Dios va a traer una revelación de la voluntad específica a través de los padres. Por eso un padre debe estar orando: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad para mis hijos. ¿Cuál es tu voluntad específica? Ya vimos la general. Esa tómela y trabájela en sus hijos. Pero hay una voluntad específica, hay un plan, hay un proyecto de vida divino que Dios tiene para revelarnos a nosotros con respecto a nuestros hijos. Y eso está por todas las escrituras. Génesis 49:1 habla, por ejemplo, de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y de los 12 hijos Dios le reveló la voluntad a todos. Entonces aquí nos gana Jacob, dice la escritura, y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y yo os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. ¿Me están oyendo? Jacob tenía 12, lo que usted dice, hay veces las personas dicen: si con uno, si con 2, si con 5, pues te traigo un ejemplo máximo. Jacob tuvo 12 hijos y Dios le mostró su voluntad específica con cada uno de ellos. ¿Están aquí? Dios se lo reveló. Nosotros tenemos que anhelar, interesarnos en que Dios nos revele la voluntad específica para nuestros hijos. ¿Con quién se deben de casar? ¿Quién será el compañero, la compañera de nuestros hijos? ¿Con quién se deben de juntar? Y estar alerta de que si la voluntad de Dios se está cumpliendo o no. Tenemos que estar alertas. Y si hay un vacío y si hay un humo, tenemos que ser radicales en decir: yo creo que eso no ha sido confirmado en la voluntad de Dios. No tengo paz. No tengo. ¿Sí? Y por eso es tan importante, dice la escritura. No porque ¿o sí? ¿Sí? ¿Así es mejor? Bueno, yo estoy listo. Mire lo que dice Jueces. ¿Cuántas siervas del Señor hay aquí? Me gusta porque dice que a esta mujer le apareció el ángel del Señor y le dijo: mire, Dios tratando con una mujer de Dios,
Dios tratando con una mamá. Ay, las mamás, hermano, están en el plan de Dios. Necesitamos más mamás espirituales. Que Dios les revele cuál es el plan, porque hay veces los hombres no acceden a ese privilegio. No acceden. Entonces cuando el papá no accede, nos vamos a quedar quietos. No. Hay que ver la viene la revelación, dice la escritura. Mire el versículo siguiente. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. El cuidado de una madre. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Dios le está revelando su voluntad. Uno, que ella estaba en un estado de esterilidad. Mire Dios cómo conoce los planes de nuestros hijos. Esta mujer, siendo estéril, Dios la sana para que pueda tener hijos. Dígame en algo. Dios hace milagros con una mujer que quiere ser madre. ¿Sí? Le quita la enfermedad, pero inmediatamente le da el género del hijo que va a tener, un varón. En ese entonces no habían ecografías y Dios le dice: te voy a dar un varón. El hijo que te van a hacer, un hijo, y navaja no va a pasar sobre su cabeza. Eso quiere decir en el pueblo judío de que él se tenía que dejar crecer el cabello porque iba a ser consagrado para Dios. Consagrado para Dios. Dice: porque el niño será nazareo a Dios, o sea, consagrado a Dios desde su nacimiento. Y él, mira el plan de Dios con ese niño. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de ¿quién? Un libertador. Aleluya. Un libertador. Dios le mostró la voluntad específica a una mamá. Yo bendigo a los padres, levante su mano. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que Dios venga sobre tu corazón, tu mente y tu alma y te revele la voluntad específica de tus hijos, para que tú sepas el tesoro que Dios ha colocado en tu casa. Esos hijos han venido con propósito, han venido con un plan, con un diseño de Dios. De esos hijos Dios va a levantar los próximos adoradores, los próximos jueces, los próximos libertadores, los próximos pastores, los próximos misioneros, los próximos hijos, hijas de Dios que van a traer cambios a nuestra tierra. Cuídalos, invierte tu esfuerzo, invierte tu fuerza, invierte tu energía cuidándole a esos hijos, porque esos hijos no solamente son tuyos, son herencia del Señor. Dele aplausos al Rey de Reyes, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Hay una nueva generación que se está levantando y necesitamos recibir estos conceptos bíblicos. ¿Sí? Qué lindo jugar con mis hijos, sí, eso es maravilloso, pero hay un plan con ellos. Segundo, la voluntad específica de Dios, Dios la revela a través de visiones y sueños. Cuando una persona está en una edad espiritual temprana, a los bebés, ¿cierto? Los niños espirituales, Dios utiliza las visiones y los sueños para hablarles de su voluntad. Eso usted lo ve en la palabra. Y está bien, porque las visiones son de Dios, los sueños son de Dios. Y ahí usted puede ver el ejemplo de Moisés. Dice la palabra de Dios que Dios le habló a través de una visión. Y esa visión estaba en una zarza. Eso lo toqué yo en un retiro espiritual hace poco con los hermanos del discipulado. Y hablábamos justamente de eso, que esa visión, mire lo que dice el versículo 3 por tocarlo. Dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Mire, Dios tenía un plan con Moisés y Moisés ya tenía aquí 40 años y era un bebé espiritual. Porque la edad cronológica no tiene nada que ver con la madurez espiritual.
Un joven que haya crecido con una inversión de tiempo en la palabra, en el estudio de la palabra, en la obediencia a Dios, puede llegar a ser más maduro que un creyente que tenga 50 o 60 años, cronológicamente hablando. Y Moisés tenía 40 años y Dios le habló de un formato de tipo bebé espiritual, visión. La visión es importante, claro, es un recurso. Y a través de una zarza, de una figura, le habló. Y esa zarza estaba ardiendo. Y cuando Moisés fue a mirar esa visión, entonces el Señor le reveló la voluntad específica que tenía con Moisés. Y el Señor comenzó a decirle, por ejemplo, desde el versículo 8, ¿cierto? Le dijo: yo he descendido o descenderé, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Versículo 9, dice la escritura: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y el versículo 10 le dice: ve por tanto ahora, y yo te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Voluntad específica para Moisés: ser un libertador. Ahí está revelada. La visión le trajo la revelación específica de su llamado. Yo quiero que me saques a ese pueblo de la esclavitud. Yo quiero usarte con milagros, con prodigios y maravillas para que saques a ese pueblo de la esclavitud. Voluntad específica de su ministerio, de su llamado. Es la voluntad específica a través de una visión y a través de los sueños. Usted se va dando cuenta, ¿sí? Si ese es su estado, Dios lo puede hacer de nuevo. Amén. Tercero, profecía. A través de la profecía Dios también puede revelar cuál es su voluntad, ¿sí? Pero esto de la profecía hay que tenerle mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Sí? Hay que tenerle mucho cuidado al don de profecía. A través de la profecía se revela, ¿cierto?, la voluntad específica de Dios para personas. Dios utiliza profetas, o Dios utiliza hermanos creyentes que tengan el don de profecía para dar una palabra específica para una persona. Pero hay áreas en las que Dios no profetiza. Ahí es donde yo tengo problemas. Por ejemplo, Dios jamás va a profetizar: tú cásate con él. Tú deja a tu esposo, que ese no era el que estaba en la voluntad de Dios, y cásate con esa. Eso es falso, eso es mentira, eso es engaño. La voluntad específica revelada por Dios a través de la profecía tiene que ver con planes espirituales. Los sentimentales y emocionales Dios los trabaja de otra forma. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de la profecía. Ay, no, es que pastor, yo estuve en una vigilia y esa vigilia el Espíritu Santo se derramó y vino el líder entonces y me dijo: uy, yo veo un par de argollas, y yo estaba con el hermanito Julanito de tal, y el hermanito me di cuenta que tiene su esposa, y cómo así que vio 2 argollas, y el líder dijo: yo creo que Dios quiere que tú dejes esa mujer, que te la mandó fue el diablo, y te cases con esta hermanita que hace vigilias. A meterle los dedos a la boca a otro. Por eso eso de las profecías, cuando tienen que ver con matrimonio y tienen que ver con familia, me gusta verlas allá en esa oficina. A mí me gusta tratar eso allá y preguntar y revisar y mirar cuál es la voluntad de Dios. No se puede jugar con eso. Dígame en algo. No se puede jugar con eso. ¿Sí? Y entonces aquí vemos el ejemplo de Pablo.
La profecía dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Mire, Dios le habló a Ananías en visión. Y él respondió: heme aquí, Señor. Ahora le dice, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Mire, el Señor conoce las calles y las carreras, ¿no? Dice: y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando. Tremendo. ¿Y qué hay que decirle? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire el poder de Dios ahí. Saulo se había encontrado con la luz brillante, estaba ciego, y Dios manda a Ananías para que reciba la vista, para que coloque sus manos y sea sano. ¿Y qué más? Dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Recuerde que Saulo era el perseguidor, ¿sí? Era el que encarcelaba a los creyentes. Y entonces Ananías dijo: está buena esa profecía, Señor, pero yo por allá no voy. ¿Y sabe qué dice el versículo siguiente? Dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras: Señor, si me mandas allá, me estás mandando a la boca del lobo. ¿Sí? ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo: mire la profecía, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Dice: y de reyes. Wow, mire el plan específico de Dios para Pablo. Él iba a ser un predicador hacia los gentiles, no hacia los judíos, hacia los gentiles, el resto de las naciones. El plan específico de Dios para ese hombre. Y dice la escritura: y no solamente a ellos, sino de reyes y también de los hijos de Israel. Tremendo el plan específico de Dios para Pablo. ¿Se cumplió ese plan? Total. Saulo ni sabía cuál era el plan específico para su vida, y Dios se lo mostró a Ananías, su líder, y le dio una palabra profética. Le dijo: tú vas a ser un instrumento, ¿sí?, escogido de Dios, y tú vas a predicar el evangelio a los gentiles. Vas a ir a las naciones, no te vas a quedar aquí en Israel solamente, sino que vas a ir a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Vas a ir a Italia, vas a ir a España, vas a ir a Macedonia, vas a ir a todos esos lugares, Turquía, vas a ir a todo, a Esmirna, todo eso por allá vas a ir. Dígame en algo. Tremendo. Y luego también termina diciendo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. ¿Por qué? Plan específico para Pablo: que se amarre los pantalones, porque Dios le va a pasar por en medio de sufrimientos cual hombre no ha sufrido, para que él, a través de él, se demuestre que Cristo estaba siendo formado en su vida. Pablo, un hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo lo usó y lo han escuchado todas las naciones de la tierra. Los planes específicos revelados por Dios se cumplen. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dele aplausos al Señor, porque ese es la voluntad de Dios. Quinto, el Espíritu Santo. Y estoy llegando a los más maduros. Oído a esto, hasta ahí las escrituras. Estoy llegando a la etapa de la madurez de un creyente. Cuando un creyente está madurando, no solamente los padres, las visiones, las profecías, sino que ahora las escrituras se convierten en valiosísimas para recibir la revelación de la voluntad específica de Dios. El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y dónde la encontró? Y tu ley está en medio de ¿dónde? La ley, la palabra de Dios.
Cuando uno está entrando ya en una madurez espiritual, se da cuenta que las escrituras, la santa palabra de Dios, se convierte en el instrumento más poderoso para que Dios le revele la voluntad específica para su vida. A través del estudio profundo de la palabra uno se da cuenta qué es lo que Dios quiere que uno haga, qué es lo que Dios quiere que uno sea, qué es lo que Dios quiere que uno escoja. Las escrituras, la sagrada palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo que para escoger, por ejemplo, a mi esposa, yo tuve la oportunidad y yo le dije: Señor, háblame, dime si ella es, si es tu voluntad que yo me case. En ese entonces, hermano, el Señor me había cerrado el corazón y yo no sentía nada por ninguna mujer. ¿Sabe qué es un hombre a los 20 y tantos años que no sienta nada por ninguna mujer? Estaba grave. Y cuando Dios me comienza a hablar y me dijo: yo te voy a dar las pautas. Primero, Dios me mostró el carácter de una mujer que es para hogar. Me dijo: fíjate en este carácter. Yo te voy a dar una mujer, primera de Pedro 3, comenzó a decirme, una mujer dócil, una mujer dulce y una mujer tranquila. ¿Sabe qué Dios me mostró? La forma de ser. ¿Sí? Ahí estaba revelada. Dos, Dios me dijo que en un texto de la Biblia me dijo otro código. Va a ser una mujer que va a ser una hija única. Va a tener otro hermano, sí, hombre, pero no tiene hermanas. Yo como hija única, yo iba copiando de la Biblia. ¿Sí? Y cuando Dios me dio esas pistas, fue que ya me animé y le dije un día después de un culto, estaba más nervioso yo, porque yo nunca había hablado con ella. Yo nunca le había dicho nada. Ella lo único que había recibido era prédicas mías. Ella había recibido era prédicas y órdenes, porque ella hacía parte del equipo de trabajo. Y yo me acuerdo que un día me tomé el púlpito y recuerdo que ese día prediqué de la tormenta de Pedro, porque yo estaba en una tormenta y necesitaba palabra de Dios. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Y yo también le dije eso al Señor: Señor, si eres tú el que dice que yo me tengo que casar con ella, dímelo. Y el Señor me dijo: ven. Y ese día yo fui y le hablé la palabra. Y ella se puso a llorar. Y yo dije: Dios mío, ¿qué fue que hice? Y no me dijo nada. Yo le dije: mire, de pronto usted puede llegar a ser mi esposa, pero de pronto. Le dije así bien claro, ¿no? Lo único que yo puedo hacer es vaya y ore y ayune. Y si Dios le muestra, y si Dios le dice que no, por favor me dice que no. No me vaya a mentir. Yo quiero hacer la voluntad perfecta de Dios. Se fue a orar. Y ella pues era también creyente y fue y oró y pidió. A la semana me dijo: tengo la respuesta. Aquí entre nos, en ese entonces yo quería que me dijera que no. Porque había muchas inseguridades. Porque yo no fui igual a usted. Ustedes, los que vienen, por ejemplo, de Cristo y no conocieron a Cristo de afuera, ustedes tuvieron tiempo de enamorarla. Ustedes tuvieron tiempo de tirarle la rosita, el clavelito, de invitarla al cine, para mirarla bien, para analizarla bien, para decirle me meto o no me meto. Yo no. Es una completa desconocida. No sé quién es, de dónde viene, quién la trajo. ¿Viene de la voluntad de Dios o Dios yo bajo? Y yo dije: Dios mío, no me puedo equivocar en esto. ¿Están aquí? Pero el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Háblame a través de tu palabra, Señor. Muéstrame la mujer que tú tienes para establecer hogar.
Señor, que no sean mis gustos, que sean tus gustos para mí. Mis gustos son insuficientes para elegir correctamente. ¿Sí? Es un ejemplo. Voy terminando. Sigamos adelante. Salmo 143:10. ¿Sabe cómo se revela la voluntad específica en nuestras vidas? Por el Espíritu Santo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y aquí sí, tu buen espíritu me guíe a tierra ¿de qué? De rectitud. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en el creyente, cuando usted va creciendo y va madurando, el Espíritu Santo le va a hablar en su corazón, le va a hablar en su mente y lo va a guiar a toda la verdad. Hasta aquí se da cuenta de que Dios sí quiere revelar la voluntad específica. Tiene todos esos recursos. Dios sí quiere. Dios no está jugando con nuestra vida. Dios no está jugando con las elecciones importantes de nuestra vida, por Dios. Dios ha dejado todo. Padres espirituales, visiones, sueños, profecía, las Sagradas Escrituras, su Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para ponernos a jugar con Él? No. Para que se nos sea revelada la voluntad específica de Dios, el plan que Él tiene con mi vida, con tu vida, con tus hijos, con los tuyos. Para que no anden en esta tierra dando tumbos, para que no anden en esta tierra confundidos, para que no anden en esta tierra, hermanos, llenos de temores, de confusiones. No, ese no es. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Él nos enseñará la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso es tan importante el Espíritu Santo. Y hay uno que Dios me habló a mí en estos días, y es el último, que para mí va a ser un reto. Los creyentes maduros. ¿Sabe cómo revela la voluntad específica de Dios a un creyente maduro? A través de fundir la voluntad de Él con la voluntad del creyente. Esto ya es otra cosa. En otras palabras, este creyente, claro, póngale bien cuidado a esto. El creyente que es salvo, el creyente que es sufrido, el creyente que es santo, el creyente que es agradecido, el creyente que es sometido y el creyente que está lleno del Espíritu Santo, ¿quién cree usted que lo está dominando? ¿Quién cree usted que lo está dominando? Pues Dios. Ese creyente está tan lleno de Dios que hasta Dios plantó su voluntad ya en la voluntad de Él. Se fundió. Ahí es donde uno llega a decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En otras palabras, llega un momento donde mi querer no es mi querer, sino el querer de Dios. Donde ya el querer, ya uno está tan compenetrado con Dios, que Dios le plantó su voluntad en nuestra voluntad, y lo que yo quiero es lo que Él quiere. Entonces yo ya sé que es Él. Entonces dice el Señor: yo quiero ir a abrir una obra en Totoró. Y el Señor me dice: no, espérate un momento, yo quería antes de que tú quisieras. ¿Aló? ¿Está alguien aquí? Ese querer que tú quieres es un querer mío. Señor, yo quiero abrir una obra en Santander. Y el Señor me habla y me dice: no, espérate un momento, ese querer es mío, sino que yo lo puse allí en tu corazón. En otras palabras, si tú eres salvo, si eres santo, si eres sumiso, si eres sufrido, si eres agradecido y lleno del Espíritu Santo, si tú estás cumpliendo la voluntad revelada de Dios, Dios te está diciendo: haz lo que quieras, porque lo que tú quieres lo quiero yo. Wow.
llegar a ese nivel, hermano, debe ser una meta de nosotros. Haga lo que quiera. Claro, imagínese un joven salvo, un joven santo, un joven sufrido, sumiso, un joven agradecido, un lleno del Espíritu Santo. Entonces, claro, el joven dice: Señor, yo quiero esa. Y el Señor le dice: yo también. Y el Señor se la da. No se va a agarrar ahí a decir: ¿cuál es Tim Marín? ¿De dos quién fue? ¿Tita la mata? ¿La tuca la fue? ¡No! No se va a agarrar a tener adivinanzas en la vida. No se va a agarrar a decirle: Señor, dame una señal, que hoy haya un gran terremoto y entenderé que es la voluntad. No. ¿Sabes por qué? Porque un creyente que es salvo, santo, sumiso, sufrido, agradecido y lleno del Espíritu, el Señor ha colocado su voluntad, ya la ha clavado en su corazón. Quiero ser misionero. Y el Señor dice: yo lo quería antes de que tú lo quisieras. Y ese quiero, yo lo apruebo. Es mi voluntad específica para ti. Yo quiero ser empresario, quiero ser un libertador de recursos financieros para la obra de Dios. Yo lo quiero. Hazlo, porque te voy a respaldar en todo. Yo quiero. Entonces se da cuenta, ya esa persona ha rendido su voluntad y la voluntad de Dios se ha empezado a manifestar a través de él. Porque si esto es una realidad en tu vida, es Dios el que está controlando tus deseos. Pero usted dirá: pastor, pero denos un texto. ¿Sí? Denos Biblia, porque así como así también el concepto está bonito, pero denos, bueno, tenga el texto. Salmo 35:4. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá los deseos, la voluntad que hay en ¿dónde? En tu corazón. Interpretemos este texto. Deleítate a sí mismo en el Señor no es otra cosa, es cumple la voluntad revelada de Dios. Eso es deleitarse a sí mismo en el Señor. Si yo soy salvo, si yo soy santo, si yo soy sufrido, si yo soy sumiso, si yo soy agradecido y estoy lleno del Espíritu Santo, no me lo quite el texto, estoy deleitándome a sí mismo en el Señor. Y como me estoy deleitando, entonces ya su voluntad se ha venido a fundir con la mía. Y mis deseos ya no son los míos, sino que son los deseos de mi Padre. Comienzan a brotar en mi corazón. Y por lo tanto Él los concederá todos. Porque es la voluntad perfecta que yo camine sobre ese sendero. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dele aplausos al Señor y colóquese en pie. A esa meta quiere llevarnos. ¿Se apunta? Yo me apunté. Yo quiero que un día: Señor, yo quiero eso. Y el Señor diga: concedido. Porque no es tu voluntad, es mi voluntad a través de tu vida. Señor, yo quiero aquello. Concedido. Porque no es tu voluntad solamente, es mi voluntad a través tuyo. Él concede los deseos del corazón. Ahí no está diciendo que el Señor va a cumplir todos nuestros caprichos, no. Él va a cumplir su voluntad en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Con esta enseñanza, hermanos, yo creo que Dios nos ha edificado. Toda la gloria es del Señor. Usted se da cuenta de que la voluntad de Dios no es un misterio, no está escondida. Dios no está jugando con nosotros a la gallina ciega. No. Dios está diciendo: mire, mi voluntad revelada es esta. Cúmplala. ¿Y quiere saber la voluntad específica? Pídamela. ¿Usted tiene padres espirituales? ¿Tiene padres? Sí, los tengo. Ore por ellos para que Dios le revele su voluntad. ¿Sí? ¿Quiere una visión? ¿Quiere un sueño? Pídalo.
a Dios, para que le revele la voluntad específica. ¿Tiene profecía? ¿Hay alguien que tenga un ministerio profético serio, responsable? Ore a Dios para que le dé una palabra profética. ¿Sí? Las escrituras es una herramienta, la máxima autoridad que Dios usa para hablarnos de su voluntad específica. Su Espíritu Santo, su presencia misma en nosotros, para que nos guíe en su voluntad específica. Y luego, cuando tú llegues y te rindas, rendirte completamente ante el Señor y decir: Señor, no mi voluntad sino la tuya. Planta tu voluntad en mi corazón, establece tu voluntad en mi corazón, para que yo no vaya a dar un paso que después no vea la trascendencia, no vea el fruto que estoy esperando. Ahí donde usted está, yo lo invito para que hagamos una oración final. Amén. Mientras cantamos al Señor, que hoy es un día donde ejercitamos el rendirnos ante el Señor. Hoy nos rendimos ante Él. Hoy rendimos nuestra voluntad al Señor. Por favor, unos minutos más, esfuérzate unos minutos más y dile al Señor: muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Una vez más, dile: con tu aliento, sopla en mí. Sopla, Espíritu Santo. Cumple, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Con tu gran poder, cúbrenos, Señor, a tus hijos, a tus hijas. Cumple tu voluntad en nosotros y a través de nosotros. Oh, que te ría la bacana. Se te ría la bacana. Vamos, esfuérzate un poco más, unos minutos más, y dile: Señor, yo me rindo ante ti hoy. Rindo mis deseos, rindo mi corazón, rindo mi voluntad. Dígale: rindo, Señor, mis anhelos, mis sueños, mis objetivos de vida. Rindo mis ambiciones personales ante ti. Dígale: Señor, a ti me rindo. A ti me rindo hoy una vez más. Dígale: Señor, levante sus manos al Señor y ríndase ante el Señor, porque el Señor va a empezar a hacer su voluntad en ti. Va a empezar a hacer su voluntad a través de tu vida. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Oh, los que viven en la voluntad de Dios alcanzarán buenos frutos, alcanzarán grandes triunfos, alcanzarán y tendrán un efecto duradero en donde estén. Por eso, Señor, aquí estamos. Dígale: con tu aliento sopla en nuestro interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Levante sus manos. Dígale: Señor, dame un corazón obediente. Dígale: a tu voluntad revelada. Vamos, levante su voz y ore al Señor. Y al Señor: ayúdame a cumplir tu voluntad revelada.
tu voluntad básica, general. Ayúdame, Señor, a ser un creyente, diga. Ayúdame a ser una persona salva, con seguridad de salvación. Ayúdame a ser un creyente santo que esté buscando la pureza, la limpieza. Ayúdame, dígale, Señor, a cumplir tu voluntad, a ser un creyente sometido a las instituciones donde tú me has incorporado. Dígale, Señor, ayúdame a ser un creyente, Señor. Dígale, en el nombre de Jesús, que sufra haciendo el bien, que no le tenga temor a sufrir cuando los demás no estén de acuerdo con mi fe, cuando los demás no estén de acuerdo con mi llamado. Señor, ayúdame a ser un creyente valiente, con la capacidad de sufrir para la gloria tuya. Dígale, Señor, ayúdame a ser un creyente que cumpla tu voluntad, de ser un creyente agradecido. Ayúdame a ser un creyente agradecido en todo, Señor. Que no me enfoque en lo que falta, que me enfoque en lo que ya tengo, en lo que ya tú me has dado. Que sea agradecido por todos tus beneficios, por todas tus bondades. Dígale, Señor, que tu Espíritu me ayude a enumerar cada día tus misericordias, tus fidelidades y bondades, para que así sea un creyente agradecido. Dígale, Señor, yo quiero ser un creyente lleno del Espíritu Santo. Tu voluntad es que yo sea lleno del Espíritu Santo. Dígale, Señor, prepárame. Dígale, Señor, prepara mi vida. Señor, yo también quiero ser lleno del Espíritu Santo. Bendice el tiempo que vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, los 50 días de fuego. Señor, yo quiero que en estos siguientes días, semanas y meses me llenes más y más de tu presencia. Dígale, quiero ser lleno de tu presencia. Ahí donde tú estás, levanta tus manos. Señor, yo oro aquí por los que son padres, los que son madres. Te pido, Padre Celestial, que venga la manifestación de tu presencia sobre sus vidas. Ellos son claves. Padre, yo te pido que le hables acerca de la voluntad específica que tú has diseñado para sus hijos, para su descendencia, para cada uno de ellos, para esa niña, para ese niño. Señor, en el nombre de Jesús, desde hoy se abre un nuevo panorama. Señor, desde hoy los corazones de los padres se vuelven hacia los hijos para que les sea revelada la voluntad específica de Dios para con ellos, para que ellos velen, supervisen esa voluntad en su casa, en su hogar. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que la iglesia, Señor, entre en un tiempo de mayor actividad de visiones y de sueños. Tu palabra dice que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne, y que los jóvenes tendrían visiones, los ancianos tendrían sueños. Oramos por visiones divinas, por sueños divinos, revelando la voluntad específica de Dios para su pueblo, para cada vida, para cada familia, para cada creyente. En el nombre de Jesús oramos, Padre, para que haya, Señor, un buen manejo del don de profecía en nuestra congregación, en nuestras familias. Oramos para que haya un don profético limpio, transparente, Señor, filtrado con el fuego del Espíritu. Oramos, Señor, para que haya palabra profética que direccione la voluntad específica en cada vida, en cada familia, en cada generación. Oramos, Padre Celestial, en este día para que a través, Señor, de las Sagradas Escrituras, los textos cobren vida. La palabra salte a nuestro corazón. La palabra, la ley de Dios, Señor, se anide y se concentre en nuestro corazón. Oramos, Padre Celestial, para que tu voluntad específica sea guiada a través de la voz interna de tu Espíritu Santo. Oh, mayor sensibilidad en nuestras vidas a la voz de tu Espíritu. Enséñanos a hacer tu voluntad, que tu buen Espíritu nos guíe, nos hable, nos mueva, que tu Espíritu Santo nos mueva en los proyectos que son trascendentales, en los cambios que son trascendentales, que tu Espíritu Santo nos impida a ir a los lugares que tú no quieres, y que tu Espíritu Santo nos guíe a ir a los lugares que tú quieres que vayamos. Señor, y oramos para que un día lleguemos a esta meta de la fusión, donde tu voluntad se funda con la nuestra. Enséñanos a deleitarnos
asimismo en ti, Señor, para que entonces tú plantes en nuestra voluntad tu voluntad, y que un día, Señor, nosotros lo que queramos es lo que tú quieres, y como lo que nosotros queremos es lo que tú quieres, tú nos lo concedas, tú lo respaldes, tú lo lleves a cabo, tú lo cumplas en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Ella me forma, ella me levanta, ella me direcciona. Diga, la recibo y te doy gracias. Dígale, Señor, porque tu voluntad se hace como en los cielos, aquí también en la tierra, para la gloria tuya. Dígale, para la gloria tuya. Levántale ese fuerte aplauso al Señor. Amén.